Bueno, pues buenas tardes o buenos días eh, o buenas noches para cuando lo vean en diferido. Bienvenidos a este curso. Esta es la primera vez que se hace un curso formal en el sentido de organizado y por supuesto online. Es la primera vez que se hace un curso de realismo existencial. Os agradecemos muchísimo que os hayáis inscrito y que participéis. Varias cosas quería decir en general. Una de ellas, que el realismo existencial no es algo que es para entenderlo, porque la comprensión básica de la verdad del realismo existencial se entiende en 5 segundos. Lo que pasa es que detrás de esa comprensión tiene que venir, si es que queremos avanzar en la vida, ir integrando lo que esas consecuencias implican para nosotros. Y eso es una cuestión vivencial, es una cuestión experiencial. No son enunciados, sino es una manera de vivir y de asumir las realidades de la vida. Entonces, Alfredo decía que nosotros éramos como cebollas que nos íbamos quitando capas infinitas de, de inconformidad con la existencia en diferentes ámbitos. Como una cebolla vas quitando capas y capas. Entonces, aunque lo hayamos oído muchas veces, aunque lo hayamos incluso dicho muchas veces, yo estoy segura de que para todos los que lo damos y los que se supone que participan, más o menos antiguos en esto del realismo existencial, nos puede hacer mucho bien. Si nos dejamos transformar y nos abrimos a esa siguiente dimensión de la vida que no es solo la razón, sino todo el entramado de nuestras emociones, de nuestra manera de elaborar la vida. Entonces, ¿tenéis todo el mundo el libro del realismo existencial? Si alguien no lo tiene, que lo ponga en el chat, porque hay que conseguírselo inmediatamente. Porque lo mejor es que ustedes lo tengan antes de venir a la sesión, hayan leído la parte que toca, ¿vale? En este caso no se podía leer nada previo porque la parte de Diego es una introducción al pensamiento de Alfredo, es situar a Alfredo en el pensamiento del siglo XX. La siguiente vez van a ser los índices, o sea, la introducción y el índice, y sería bueno que lo traigáis leído, ¿ok? Entonces, simplemente vamos a hacer cada uno hace una lectura. Si trae preguntas sobre eso, las apunta. Y cuando lleguemos aquí, en cada sesión, vamos a focalizar grupos de historias. No se va a hacer una por una porque no damos abasto, son 10 sesiones. Entonces vamos a agrupar algunas de las historias, pero ya traerlas leídas es lo mejor para el momento en el que lleguemos aquí. ¿Ok? Bueno, entonces yo creo que no tengo nada previo que decir. Si tenéis preguntas o inquietudes o se nos puede mover el tapete a nivel personal, porque los temas del realismo existencial son precisamente muy serios, muy densos sobre la propia vida. Y de eso se trata. Entonces, si tenéis algún cuestionamiento ya más personal, pues nos escribís y vemos cómo os ayudamos a gestionarlo, ¿ok? Y ahora, pues nada, le damos la palabra a Diego. Diego está involucrado en este asunto desde que era prácticamente un niño, o sea, lo ha vivido desde su más pequeña juventud y ahora que está en República Dominicana, para los que no lo conocen, es profesor de bioética, ¿es Diego? Sí, De, bi- de bioética. de bioética en la Universidad Madre y Maestra en Santiago de los Caballeros. Y nada, pues adelante, Diego. Yo cierro mi micro. Muchas gracias, Leto. Eh, Bien, como decía Leticia, lo primero que nosotros queríamos hacer antes de presentar este curso, pues era situar a Alfredo en este contexto histórico-filosófico del siglo XX.
sea, porque cada uno pues se mueve, como muy bien dice el existencialismo, en un contexto histórico y en un tiempo determinado. Y Alfredo pues es uno de ellos. Y nosotros cuando leemos a Alfredo y después leemos otros textos de otros autores, vamos viendo como similitudes y nos va llamando la atención, ¿no? Y yo lo que he querido hacer en el día, como equipo, lo que hemos querido hacer en el día de hoy era un poco presentar qué corrientes filosóficas pueden estar relacionadas con el pensamiento del realismo existencial. Después de ver estas corrientes filosóficas, si me dejan pasar las diapositivas. A lo mejor el clic. Ahora, ahí. Hay tres pensamientos en el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, que están muy relacionados, uno más que otro, con el tema del realismo existencial, que son el existencialismo, el personalismo y el vitalismo. Un vitalismo que después, con Ortega, como veremos, se va a convertir en un racio-vitalismo. Yo no soy experto en filosofía. Aquí está Nubia, que sabe bastante más filosofía que yo. Si en alguna cosa digo alguna barbaridad, Nubia, tú me corriges. Pero he tratado de hacer una síntesis de estos pensamientos o de estas corrientes filosóficas para enmarcar después lo que va a ser la glosa de realismo, glosa antropológica de realismo existencial. Que ya digo, desde el punto de vista del contexto histórico es muy, muy interesante. Entonces, partiendo del primero, que es el existencialismo, recordemos que el mismo realismo existencial comparte ese nombre con el existencialismo, nosotros vamos a encontrar varios tipos de existencialismo. Nos vamos a encontrar como tres tipos, pero del cual a nosotros nos va a interesar especialmente el tercero. El primer tipo es de existencialismo, es aquel que nos dice que toda la filosofía que admite y que reconozca la existencia, en contraposición muchas veces a lo que sería la esencia, es decir, lo esencial que nos quedamos viendo solo del ser humano y no partimos a la existencia, sería entendido como existencialismo. Aquí no cabrían el racionalismo y el idealismo, porque son corrientes filosóficas bastante existencialistas, que se quedan en la idea, que se quedan en lo esencial y se olvidan de lo que sería la existencia, de lo que sería la persona, de lo que sería todo esto que rodea al ser humano. Después estaría un sentido más concreto, cerrando el círculo, que serían aquellos que parten de la experiencia de la existencia como algo dado, pero que no se quedan, no se cierran a la existencia, sino que quedan abiertos a la trascendencia, ya sea esta una trascendencia filosófica, perdón, sí, metafísica, o una trascendencia espiritual o religiosa, como veremos que hay ciertos autores. Y lo que podemos entender como existencialismo estricto va a ser aquellos que la existencia no solo es el punto de partida, sino que también es el punto de llegada. Es decir, se cierran a cualquier tipo de trascendencia y se enmarcan dentro de lo que es la pura existencia. Y de este tipo de existencialismo vamos a encontrar dos. El existencialismo alemán, que es el de Martin Heidegger, y el existencialismo francés, que tienen también ahí como representantes a Simone de Beauvoir, a Camus y a Sartre. O sea que, y además van a tener características, aunque son similares, pero características diferentes. Desde el punto de vista del existencialismo alemán, vemos cómo Heidegger centra su pensamiento en el libro Ser y Tiempo
en el Dasein. El Dasein, que es una palabra alemana, que como dicen todos los autores, tiene una difícil traducción, significa o trata de significarse, nosotros lo hemos traducido al ser ahí. Y ese ser ahí se va a referir a ese ser ahí en el mundo. Es decir, el ser humano es arrojado a la existencia. Nosotros no hemos podido hacer nada para llegar a existir. Yo diría, nos nacieron, o podríamos decir desde el punto de vista existencialista, nos nacieron. Y estamos ahí arrojados a esa existencia. Y además, ese ser que existe en el mundo y interactúa con las cosas, se relaciona con las cosas. Por eso es importante en el existencialismo lo que decía antes, esa contextualización en un espacio y en un tiempo concreto y determinado. El Dasein va a redescubrir lo que sería el tema de la contingencia, tema que había sido olvidado sobre todo con la modernidad. Y esa contingencia es la que nos dice el poder no ser, es decir, la que nos hace conscientes de que como seres humanos nosotros podíamos no ser. Es decir, no somos necesarios para estar viviendo en este mundo. Por lo tanto, somos seres contingentes. Pero además, esa contingencia de no ser también me aboca a una contingencia de la finitud y de la muerte. Y ese Dasein también nos va a estar refiriendo a lo que es el ser para la muerte. Es decir, nosotros estamos arrojados al mundo para morir. Eso sería un poco el pensamiento, y perdón porque cada vez que se hace una síntesis, lo que se hace es traicionar y muchas veces hasta malinterpretar a los autores. Pero por ahí iría la cosa. Entonces, ante esta respuesta o ante esta situación de que estamos arrojados para la muerte, el ser humano tiene dos respuestas. Una respuesta que es auténtica y otra que es inauténtica. La inauténtica es entregarse al mundo olvidándose de la tragedia de la realidad. Es decir, yo me dedico a vivir de manera frívola, me olvido de la muerte y que cuando ésta llega, bien, no me interesa. Y la manera auténtica es abrazar la angustia de la nada. Es decir, hacerme consciente de que yo soy una persona que voy a dejar de existir. Este pensamiento también estaba ya propuesto, o lo había ya descrito Soren Kierkegaard con el tema de la angustia. Bien, entonces, ¿cuáles serían las características de este pensamiento heideggeriano? Primero, tendríamos que va a ser contrario a toda concepción racionalista e idealista. Es decir, como hemos dicho, no se centra en las esencias, sino que se centra en la existencia. Va a ser un pensamiento ontológico y no esencialista. Es decir, como consecuencia, si negamos las esencias, pues nos vamos a colocar en las existencias. Y aquí podríamos recordar muchas veces aquello que le habíamos oído a Alfredo cuando citaba a Descartes. Que Descartes decía, pienso, luego existo. Los existencialistas dirán, existo, luego pienso, porque primero es el ser y después vendrán las esencias, como veremos en el pensamiento existencialista francés. Bien, el ser humano se basta a sí mismo, es decir, se vuelve o se recupera de alguna manera ese individualismo de la modernidad. No se va a apoyar en realidades superiores, como dijimos al principio, de religiones o cuestiones metafísicas, sobre todo el pensamiento alemán, que va a ser más agnóstico este pensamiento de Martin Heidegger, y va a conducir y conduce a la desesperación. El ser humano se ve lanzado a una existencia sin sentido porque la muerte, el desexistir, le quita sentido a la vida. ¿Para qué yo quiero vivir si tengo que morir? Y se va a sostener sobre la nada
y va a estar abocado, como digo, a la muerte. ¿Qué salvación encuentra Heidegger para poder superar de alguna manera esta tragedia, esta filosofía trágica y desesperanzada? En el fondo, al final Heidegger nos dice que si nosotros queremos ser auténticos y queremos asumir esa realidad existente, en el fondo tenemos que asumir los hechos, aceptar los hechos y que eso es así, por trágico y desesperado que nos pueda parecer. Pasando ya al existencialismo francés, las características de este pensamiento pues van a ser que la existencia precede a la esencia, como he dicho antes, que es contrario al pensamiento de Descartes, de la modernidad. El ser humano es un ser que vive en continua opción y actúa de manera libre. Es decir, se recupera también esta manera de vivir la libertad y de ver que en la misma libertad el ser humano a través de las acciones se va a constituir con su destino, con ir caminando por su destino, porque toda elección de alguna manera va a estar comprometiendo mi presente y mi futuro y va a estar cargada también de pasado. Es decir, yo estoy aquí en este momento gracias a lo que yo he vivido a lo largo de mi vida. Pero además toda acción que yo asuma, toda acción que yo decida, en el fondo es un compromiso. Ahí tiene un ejemplo que es el tema del matrimonio. Es decir, la acción de casarse sería asumir ese convencimiento de que el matrimonio, en este caso monogámico, pues es la opción con la cual yo me comprometo y defiendo, ¿no? Finalmente, este existencialismo francés pues va a caer mucho en algunas, o va a discurrir muchas veces sobre la vida irreflexiva y hedonista. Y va a terminar también diciendo que esta existencia no merece la pena ser vivida, y ahí estaríamos en el concepto de náusea que trabaja Sartre. Entonces, ese sería el dibujo a grandes rasgos de lo que sería el existencialismo, del cual Alfredo precisamente bebe y es catalogado en un primer momento de su pensamiento como existencialista. Alfredo tiene una obra de juventud que escribió como a los 18 o 19 años, que se llama Luego. Y en esta obra, que él mismo confesaba, tiene todas esas dimensiones de ese existencialismo, de esa angustia por la existencia, y que finalmente, antes de publicarla, como que él dice, hay como una especie de, esto no puede ser así, hay que abrir una chispa a la esperanza, tenemos que tener una ventana abierta a la esperanza, y cambia el final de esta obra de teatro Luego. Por tanto, Alfredo se confiesa existencialista en un primer momento y, como digo, el realismo existencial participa mucho de la existencia, del pensamiento existencialista, pero se va a separar después con el tema de la angustia por la muerte o de esa náusea por la vida. Entonces, yéndonos al personalismo, que es otra de las filosofías que nosotros encontramos en el pensamiento de Alfredo, no digo que Alfredo sea personalista, pero que sí que en el ambiente hay ciertos criterios que están ahí y que, bueno, y los va manejando. O sea, muchas veces nosotros también nos impregnamos de muchas cosas que las hacemos propias. Y en Alfredo también, en el pensamiento realista existencial, aparecen ciertas cosas, y digo, pero ya organizadas y entendidas desde la perspectiva del realismo existencial. Diríamos que el personalismo es una filosofía que considera que la personalidad es el valor supremo y la clave de la interpretación de la realidad.
voy a empezar a correr porque me parece que si no, no voy a llegar a ninguna parte. Y la parte más interesante es la última, y si me entretengo aquí mucho va a ser más complicado. Entonces, el gran representante va a ser Gabriel Marcel, aunque no es el primero que propone el personalismo. El personalismo se propone en Estados Unidos, pero va a ser Marcel el que va a empujar y que va a dar más, va a desarrollar más este tipo de pensamiento, este tipo de filosofía. Decía que las relaciones que uno guarda con su cuerpo no son las de ser ni las de tener, es decir, ni yo soy cuerpo ni tengo cuerpo. Es decir, es una relación que tenemos ahí de misterio y no tanto de problema, negando así también ese dualismo que pueda existir entre alma y cuerpo. Él es una unidad, el cuerpo es algo, la corporeidad está dentro del ser humano. Y el ser es un ser siempre en tránsito, es decir, es una persona que va caminando y que se va haciendo. Y en las relaciones con el tú, Marcel descubre también un tú absoluto. Es decir, el personalismo tiene una característica que está abierto a la trascendencia o abierto a la metafísica. Y la fidelidad a la esperanza alimenta la vida humana y revela el triunfo sobre la muerte. Es decir, el personalismo también busca la solución de la muerte también en esa trascendencia o en esa metafísica. Nos vamos a encontrar distintos tipos de personalismo, como puede ser el angloamericano, como puede ser el fenomenológico o realista, o el comunitario, también el personalismo dialógico, el personalismo tomista o personalismo clásico ontológico, y un personalismo integral, que estaría desarrollado por el Papa Juan Pablo II cuando era filósofo y antropólogo, y se llamaba entonces Wojtyla, Carlos Wojtyla. ¿Cuáles son las características que nosotros podemos encontrar en este personaje? La primera es que la categoría central de la antropología es la persona, que la noción de la persona conlleva elementos como la subjetividad, la conciencia y la libertad, es decir, subjetividad, conciencia y libertad son elementos esenciales del personalismo. Se va a pasar de considerar al ser humano como un algo, como un qué, a considerarlo como alguien y como un quién, es decir, no se puede objetivar al ser humano como cosa, sino que hay que objetivarlo como persona, es decir, somos alguien y no somos un algo, somos un quién y no somos un qué. Eso también es interesante para muchos debates que existen actualmente desde el punto de vista de la bioética, de cuando se califica al ser humano como cosa o como persona. Pero en fin, esos son otros temas. Después, la afectividad es una dimensión central del personalismo. La captación humana de la realidad es personal, es decir, es el sujeto el que conoce, por lo tanto también tiene una vertiente subjetivista. El hombre es un ser dinámico que se construye a sí mismo y a través de esa potencia de autodeterminación que tiene. Por lo tanto, la libertad y la voluntad, como hemos dicho, son elementos importantes. La cualidad más excesa va a ser la voluntad y el corazón, que nos van a llevar a poder hacer una filosofía del amor. Es decir, también Alfredo, esta dimensión de poder amar, de existir para amar, pues también la toca y la trabaja, como veremos en la glosa de realismo existencial. La corporeidad es una dimensión esencial, como hemos dicho, importancia decisiva en las relaciones interpersonales, entre un encuentro entre yo y un tú, que es donde también pues, nos desarrollamos nuestra libertad. Existen dos modos básicos de existir o de ser persona, uno es ser hombre, otro es ser mujer, y la persona es una realidad dual y el carácter sexuado afecta al nivel corporal, afectivo, psicológico y espiritual. La persona es un sujeto social y comunitario a la vez, pero la primacía ontológica, es decir, la primacía del ser como yo,
no tiene que estar contraria ni reñida con el tema de la solidaridad. Y el ser humano tiene una dimensión trascendente que busca, como hemos dicho, esa dimensión espiritual. Me parece que nos quedamos en la anterior diapo. A ver, pasa a la siguiente, no sé. Eh, Es que era muy larga. Vale, vale. Ahora, entonces, vamos a ver el vitalismo, y este lo vamos a ver muy breve. El vitalismo es una doctrina filosófica que define la vida por encima de todo, es decir, el ser humano hay que, incluso también es otro tema que se trabaja mucho en bioética, el valorar la vida por encima de todo, incluso por las problemáticas que esto pueda acompañar, ¿no? Pero que se construye y ese va a ser... Espera, que yo me he ido para otro lado. Ahí. Entonces, la vida es una realidad fundamental y que hay que conocerla desde dos puntos de vista, desde el punto de biológico y desde el punto de vista histórico, considerando esa existencia del ser humano en tanto que vida. Las características que van a rodear el vitalismo va a ser esa fuerza vital dinamizadora, es decir, no es estática, la vida es algo que siempre está en continuo movimiento y que se va realizando y caminando, por tanto va a estar o va a ser opuesta al mecanicismo biológico, que todo se puede interpretar o entender a través de las relaciones físico-químicas, incluso nuestros sentimientos, nuestras emociones muchas veces se nos dicen que tienen ese componente físico-químico, pero el vitalismo dice que todo esto va más allá de lo que serían esas reacciones mecánicas. La libertad es la esencia del ser humano y van a sustituir el vitalismo, se va a ir sustituyendo al final por conceptos de temporalidad, historicidad y perspectivismo. Y diciendo el tema del perspectivismo, entraríamos en Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, que va a ser un filósofo vitalista, que después va a pasar por el perspectivismo y va a terminar siendo racio vitalista. Ortega lo que decía es que el ser humano es el resultado de su entorno y entre ambos hay una unión indisoluble, es decir, mi entorno no solo me condiciona, sino que me hace. Las circunstancias van a conducir la vida del individuo y también va a dar, después de ese vitalismo, pasa al perspectivismo de la realidad, que él dice que la realidad no la podemos abarcar objetivamente todos, sino que entre todos podemos construir la realidad, porque cada uno tiene un punto o una perspectiva diferente a la contemplación de esa realidad. Por lo tanto, la verdad de esa realidad sería la suma de todas las perspectivas que puedan haber sobre ella. Por lo tanto, vamos a caer en una existencia subjetivista y también se van a poner o se van a ir desarrollando los elementos para el subjetivismo que podemos estar viviendo en estos momentos. Se va a oponer al racionalismo porque en su entender limita la razón y al vitalismo porque se reduce solo a la vida orgánica, y el ser humano no es solo vida orgánica, sino también es vida cultural, es vida histórica, es decir, el ser humano se hace también a través de su humanización. Y va a crear el racionalismo. Y voy a terminar con esta frase que es interesante porque también Alfredo la va a citar en la glosa de realismo existencial. Yo soy yo y mis circunstancias. Si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Es decir, las circunstancias también nosotros las tenemos, son parte de nosotros y forman parte de nuestra existencia y nos configuran. Bien, con esto sería un poco a grandes rasgos y rápidamente lo que sería el contexto filosófico en el cual del cual podemos ver que el realismo existencial
pues también está impregnado. Entonces, aquí sería, esta segunda parte sería ver la antropología realista existencial. Es un documento que Alfredo escribió en el 1991 y que está publicado en la revista Re número 41, en la versión en castellano. Ahí tienen el link de dónde se puede encontrar, aunque si ponen en Google glosa de antropología realista existencial, aparece de una vez. Bien, entonces yo tengo una propuesta para ustedes. Y Alfredo, en este punto, en esta antropología que él propone, trata de dar 4 respuestas. Esas 4 respuestas o esas 4 preguntas que Alfredo se plantea y que trata y digo trata de responder porque él mismo también reconoce un pensamiento humilde que puede ser el que se encamina a dar sentido a esas preguntas, son que la primera es ¿qué es el ser humano? Es decir, yo les propongo que ahora vamos a ir viendo esa glosa, pero está sintetizada, por lo tanto, porque son, me parece, como 7 páginas. Yo se las puse en la plataforma para aquellos que la quieran obtener, está puesto como material de apoyo. Son 15 puntos, pero entonces la idea es, conforme vayamos viendo, identificar dónde Alfredo responde qué es el ser humano, qué números van a responder esta pregunta, ¿qué es el ser humano? La segunda pregunta que Alfredo se hace es ¿quién soy yo? Y también responde a esas preguntas. La tercera es ¿tiene sentido existir? O sea, ¿mi existencia tiene sentido? Y la cuarta es si lo tiene, ¿para qué? ¿O cuál es el sentido de la existencia? Esas son las 4 preguntas que Alfredo plantea en el número 2 de la glosa de realismo existencial, antropología realista existencial, y que a partir de ese número pues comienza a responder. Por lo tanto, ya les he dado una pista de que el 1 y el 2 es el planteamiento y las respuestas empiezan a partir del 3. Entonces, Alfredo va a empezar en esta visión antropológica que él tiene del ser humano diciéndonos que el ser humano es un misterio que tiene una razón limitada. Es decir, Alfredo va a trabajar mucho con el concepto misterio, aunque va a tratar de no confundir el misterio con la realidad. Hace esa distinción entre esa capacidad de no comprender la realidad por lo que tiene de misteriosa con lo que es la existencia humana limitada y limitada en todos sus aspectos, entre ellos la razón. Por lo tanto, la razón no es omnipotente y no puede alcanzar a descubrirlo todo. Entonces, él se va a preguntar por el sentido de la existencia. Se va a plantear en este número 2 esas 4 preguntas que les he mencionado. Entonces, respondiendo a esas preguntas, va a decir que nosotros tenemos que centrarnos en la sorpresa de existir. Eso es una evidencia de la no existencia anterior. O sea, yo existo ahora, pero también me doy cuenta que antes no existía. Que yo a mí mismo no me doy la existencia. Es decir, antes los existencialistas, yo he utilizado la palabra a mí me engendran y me nacen. Para mí, la vida yo la entiendo como algo dado. Algo dado, en este caso, por mis progenitores, por mis padres. Y entiendo que en un gesto y un acto de amor. Entonces, la existencia, Alfredo la asume como un don, como algo que se da,
que yo me encuentro existiendo, como decían los existencialistas, me encuentro en el mundo. Alfredo no dice arrojado al mundo, sino me encuentro existiendo. Entonces esa sorpresa de existir se transforma en maravilla de existir. La maravilla nosotros la entendemos y él la entiende como algo extraordinario que causa admiración. Es decir, la maravilla de existir, o sea, esa sorpresa de estar existiendo, para mí es algo extraordinario y me causa admiración, porque realmente yo no he hecho nada para poder estar aquí. Por lo tanto, eso es extraordinario, porque no depende de mí. Y esa maravilla va a tomar conciencia de la existencia. Es decir, al encontrarme yo existiendo, es cuando yo tomo conciencia de que existo. Por lo tanto, es anterior, como decía muy bien Leto al inicio y en la introducción, me siento existiendo y después me sabré existiendo. Pero primero me siento existiendo y no me sé existiendo. Entonces, a partir de ahí es posible de tomar posesión de ese aspecto de ser o de tener el ser, de sentir ese ser. El 5 nos dice que hay una sorpresa y admiración en el existir, y ese existir, en esa sorpresa y admiración, él lo va a identificar aquí con el realismo existencial. Cuando habla de realismo existencial, Alfredo está haciendo referencia a la sorpresa y a la admiración de existir, que eso nos asombra. El tercer elemento es la constatación de la muerte como algo que queda fuera de la voluntad. Es decir, para existir nosotros no hemos podido hacer nada, pero para morir podríamos adelantar nuestra muerte, pero queda fuera de la voluntad del ser o de la existencia humana. Es decir, el ser humano no puede hacer nada, lleva años, lleva tiempo, lleva siglos, y seguimos ahora con todo el tema del transhumanismo, buscando la eternidad del ser humano. Pero el ser humano hasta ahora y desde el momento no puede hacer nada por no dejar de existir. Por lo tanto, es otra realidad que a mí se me presenta y que está fuera de la voluntad del ser humano. Por tanto, este reconocimiento de la limitación de la vida en el tiempo y en el espacio nos va a recordar el existencialismo inauténtico, o nos puede recordar el existencialismo inauténtico cuando nosotros empezamos a sentir esa angustia o cuando nosotros no queremos asumir esa finitud, ese gran límite que es la muerte. Entonces buscaríamos ese existencialismo, esa existencia frívola y hedonista, que es la no aceptación de ese gran límite, nos podría conducir a eso, y también a esa angustia existencial. Y también el desexistir causa sorpresa y maravilla. Es decir, para Alfredo también el verse no existiendo, o sea, la posibilidad de no existir, es algo extraordinario y que le causa admiración. Por lo tanto, fíjense que para Alfredo la existencia es algo extraordinario en su principio y en su fin, y por lo tanto también en su recorrido. Reconocer la finitud ineludible, que es la muerte, a la mayoría le causa frustración y descontento. Es un descontento a priori y un absurdo por no ser cualitativamente distinto. Es decir, un descontento a priori porque antes de vivir estoy pensando en que yo quiero otro tipo de existencia. Una existencia que no sea limitada, que no sea contingente, que no sea enfermable, que no asuma la fragilidad y la vulnerabilidad humana, sino que yo busco o quiero otra existencia que a mí me haga un semidios. Algo que aquello que me puede llevar al sufrimiento se evada de mi propia existencia. Por tanto,
esa no aceptación de la existencia limitada e inmortal, pues como digo, pues también sería una situación inauténtica, que dirían los existencialistas, y nos descubre que no existía y que, vamos, que nos descubre que nosotros no tenemos otra manera de existir ni otra posibilidad de ser, sino siendo limitados en el inicio y limitados en el final. Por tanto, aceptando la realidad de la existencia, se puede vivir sosegado y contemplador. Es decir, cuando nosotros asumimos esa existencia, es ahí cuando nosotros podemos encontrar la paz desde el punto de vista existente o desde el punto de vista del ente o del ser. Es decir, si yo asumo que no puedo hacer nada por ser y que no puedo hacer nada por dejar de ser, ahí yo puedo empezar a contemplar con paz mi existencia y ahí poder ir recolocando ciertos elementos, como decía antes, de vulnerabilidad, de fragilidad, de enfermabilidad, de sufrimiento, podría ir colocándolos en mi vida. Eso no quiere decir que el realismo existencial sea una antropología quietista y que tenga que asumir de manera crítica lo que pasa, porque la misma vulnerabilidad que es el ser humano nos llama a poder seguir avanzando para poder corregir los elementos que nos puedan dar o que nos pueden ayudar a vivir desde el punto de vista existencial más acorde con lo que, o humanizar nuestra existencia, vamos a decirlo ahí más en ese lenguaje, humanizar nuestra existencia. Entonces, el problema, Alfredo lo encuentra en el orgullo óntico, el no querer asumir esta existencia. Y para Alfredo, el asumir este modo que tenemos de existir es la humildad óntica. Es decir, cuando nosotros agarramos esa humildad óntica, nosotros podemos sentir paz de ser lo que somos y sentir también alegría de existir como existimos, a pesar de los límites que nosotros podamos tener como seres existentes en este mundo. Por tanto, para él, paladear esta existencia es lo único posible que yo tengo. No puedo paladear otra, no puedo saborear otra existencia. La única que yo puedo gozar es esta, la que tengo. Y que eso la va a hacer fuente de alegría y también alegría limitada, porque como hemos dicho, el ser humano es limitado y todo lo que le rodea es limitado, incluso la alegría. El descontento existencialista lleva a preguntarse si valía la pena existir. Aquí aparece otra preguntita. Esto puede ser una pose. ¿Por qué dice Alfredo que puede ser una pose? Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, si me tengo que morir, ¿para qué quiero existir? Pero resulta que esas personas después engendran hijos. Si se fuera coherente, yo no engendraría hijos, porque ¿cómo voy a desearle lo que yo no quiero a un hijo mío? Si yo no quiero esta existencia mortal, ¿por qué yo a él se la voy a desear? Entonces él dice que es una pose que es incoherente muchas veces con la manera de vivir, porque lo contrario, en vez de engendrar hijos, sería el suicidio, y yo le he puesto aquí el apellido óntico, para no confundir con ese suicidio que puede ser por causas patológicas, psicológicas, etcétera. Entonces, de decir, si yo no estoy contento con lo que soy, ¿para qué sigo siendo? Desde el punto de vista del ser, elimínate, ¿no? Y si, si dices que no tiene que ser así, ¿por qué engendras? Por tanto, él contrapone el dar vida o quitarse o eliminar esa vida ontológica, es decir, si no estás contento con lo que eres, no sigas. Entonces, aquí he destacado una frase que dice: cuando se alcanza la alegría a fuerza de humildad óntica, se puede exclamar, qué suerte tener que morir, porque eso quiere decir que existo. Pues en este mundo solo no mueren los que no existen. Por lo tanto, la alegría, nosotros tenemos que alegrarnos incluso de nuestra propia muerte, porque en el fondo es uno de los elementos
que nos va a definir que va a definir nuestra existencia. Entonces, desde la humildad óntica puedo llegar a pensar la nada. Perdón. Puedo llegar a pensar la nada como espejismo conceptual. ¿Qué quiere decir Alfredo aquí? Dice que la nada yo la puedo pensar, pero no la puedo sentir. Hay un verso, un poema que tiene Alfredo que es Ser, que habla sobre el sentir la existencia, que se siente uno existiendo. Yo no me puedo sentir no existiendo, porque la nada, nada es y de la nada, nada sale. Por lo tanto, yo la puedo pensar, la puedo conceptualizar, pero nunca podré llegar a sentir la nada, porque incluso cuando llega la muerte, yo ya no estoy. Ahí no me acuerdo qué filósofo griego decía que la vida y la muerte son incompatibles, porque cuando la vida está, la muerte no está, y cuando la muerte está, la vida no está. Por tanto, la nada yo no puedo llegar a sentirla. Yo lo único que puedo sentir en mi vida es justamente la existencia. Y esa existencia limitada. Ya estamos terminando. Para plantear el sentido de la vida se ha de pasar por, y nos dice Alfredo, después de la sorpresa y de maravillarse, pasar por el gozo de existir. Es decir, la sorpresa y la maravilla nos tiene que llevar al gozo de existir, paladear con fricción y sin prisas esta joya que tenemos de existir. Y dice, somos Himalayas resplandecientes frente al no ser. Es decir, la existencia, por limitada que sea, es siempre más que la nada. Y aquí es nuestro punto de comparación sería, yo quiero existir como yo soy, con principio y con fin, o yo quiero existir de otra manera, sin final. Alfredo nos dice, esa comparación es inútil y no se puede hacer. La única comparación que yo podría llegar a hacer es existir así o no existir, porque mi única posibilidad de ser es justamente ser ese ser contingente que no es necesario y que tiene principio y que tiene fin. Por tanto, el desencanto existencialista lleva a preguntarse si valía la pena existir. Nos decían los existencialistas, si tenemos que morir, ¿vale la pena existir? Esto puede ser una pose por... no, esto ya lo hemos dicho. El entusiasmo por existir antes de la relación. Alfredo también nos dice que si no sentimos ese entusiasmo por el existir, pues no vamos a ser seres humanos armónicos si nuestra razón no asume nuestra animalidad también vegetativa y sensitiva y nuestros instintos con humildad óntica y enorme alegría. Porque también nos recuerda, Alfredo, que tenemos mucho de animal y de vegetal. Es decir, que no solo somos seres humanos, sino que participamos también de lo biológico, y aquí estaría enganchando con el vitalismo. Tenemos mucho de eso biológico, de la animalidad, y muchas veces nosotros nos movemos más por los instintos, en gran parte de nuestra vida, nos movemos más por los instintos que por esa racionalidad que también nos distingue de los animales. El ser humano se descubre existiendo con otros, es algo él lo llama que es consustancial, es decir, yo soy con los otros y además procedo de la asociación de otros, es decir, el ser humano es social por naturaleza, aunque a la vez es individual, que es lo mismo también que decía el personalismo. Nosotros somos individualidad, pero también somos sociedad, estamos dentro de una sociedad que incluso cuando se vaya desarrollando los temas del libro de realismo existencial, veremos cómo la misma historia ha provocado que los que aquí estamos existiendo podamos, o la misma historia ha provocado que existamos los que estamos aquí ahora mismo. Entonces, ¿no? Y el ser humano se descubre existiendo con otros y
aquí dice que también es una sorpresa. Yo soy yo y mis otros. También nos recuerda a Ortega. Yo soy yo y mis otros, yo soy yo y mis circunstancias. Y la soledad total dice que es absurda. O sea, la soledad total y permanente en el ser humano va contra la misma manera de ser, o por la misma... aquí también Alfredo va a ser un poco esencialista de que va en contra de la propia esencia del ser. O sea, los seres humanos no somos para estar siempre y permanentemente solos, porque eso se convierte en absurdo, porque somos seres sociales que vivimos en sociedad y nos relacionamos y nos vamos constituyendo también en esa sociedad. Y ya para ir terminando, el ser humano se descubre libre en las relaciones a los otros y estos son libres en las relaciones con los otros. Y él le llama una libertad consciente, es decir, la libertad también Alfredo la enfoca mucho en el otro. O sea, nosotros somos libres también en función de los otros y los otros son libres también en función de nosotros. Y sobre el significado último de la existencia, nos dice, pueden hacer de uno no estar cómodos en lo que es. Buscan razones muy válidas para soportar con un poco más de tranquilidad la limitada existencia. Es decir, que muchas veces nosotros esta existencia limitada no estamos a gusto y buscamos la trascendencia muchas veces para darle sentido a nuestra propia existencia. Es decir, nuestra vida limitada, que tiene final, encuentra una salida en lo que podría ser, en lo que es la trascendencia. Entonces, aunque después de muerto no hubiera nada más para mí, vale la pena existir a pesar de ello. La existencia es estupenda vivirla, tenga sentido o no, o tenga sentido o no en su fin. Por lo tanto, para Alfredo, vivir esta vida es un fin en sí mismo, no simplemente es un medio para poder después, como creyentes, tener otra vida o una vida plena, como nos diría San Juan en su Evangelio. Para Alfredo, la misma existencia ya es fin en sí mismo y merece la pena vivirla y disfrutarla. Y es desde ahí donde nosotros nos podemos abrir al misterio, pero no abrirnos al misterio para que nuestra existencia tenga sentido. Para Alfredo, Dios nos crea para que podamos disfrutar esa existencia y vivirla en plenitud al estilo humano, al estilo limitado, pero vivirla para después, para los creyentes, si hay otra vida, pues vivir otra vida. Y ya terminando, si despreciamos este terreno acotado correlativo a nuestras posibilidades ópticas, ¿cómo vamos a encontrar parcelas que nos llenen? Solo estamos llenos de lo que nos corresponde. Es como, o quizás seguramente, rebosaremos nuestras perspectivas y horizontes. No los hallaremos si lo que nos mueve es el desencanto, la soberbia y la angustia. Es decir, si nosotros queremos tener esa vida plena al estilo humano, al estilo limitado, tenemos que asumir esa existencia, porque buscando o cayendo en la angustia por no aceptarla, en el desencanto, porque es una medida que no merece la pena, o en la soberbia, porque me creo que existiendo yo ya me lo merezco todo, es como nosotros podemos encontrar realmente sentido a esa vida. Y las preguntas que planteaba Alfredo, yo entiendo que se responden precisamente en esos números de la glosa de realismo existencial. ¿Qué es el ser humano? Nosotros lo podemos encontrar entre los números 3 y 6. ¿Quién soy yo como ser humano? Entre el 7 y el 8. ¿Tiene sentido existir? Lo podemos encontrar entre el 9 y el 14. ¿Y cuál es el sentido de esa existencia? Que es lo que decíamos al final, el número 15.
El sentido de la existencia justamente es sentirla y vivirla. Muchísimas gracias. Bueno, un comentario de agradecimiento por el esfuerzo de síntesis y la claridad y lo agradable que nos has hecho de introducción. Te quedo muy agradecido. Muchas gracias. Ha sido muy claro. El hecho también de, bueno, de sentir que los existencialistas hablaban de esto, de que somos arrojados a la existencia, pero sin embargo, no sé, siento que desde esta postura más humilde, en vez de la palabra arrojados, se podría ocupar la palabra sostenidos. Somos sostenidos en la existencia. Claro que ahí ya hay una dimensión, digamos, trascendente, ¿no? Pero bueno, pienso que también está de alguna manera inherente a este realismo existencial. Me ha gustado lo que has dicho de que no es una antropología quietista, porque es que depende de cómo escuchemos todo este relato. Puede parecer que, bueno, que todo está bien y que no sé, como que te puede dejar un poquito así paralizado. No, no es una antropología quietista. Tú has dicho que se puede avanzar para mejorar y humanizar esta existencia. Y en este sentido, creo que eso tiene que ver con eso de que existimos junto a otros y la suerte de los otros no nos tiene que ser indiferentes. Bueno, tú has contextualizado muy bien en qué mundo vivía Alfredo, ¿no? El siglo XX, el tipo de corrientes filosóficas y de pensamiento que había en esa época. A mí hay cosas que me cuesta de entender que, por ejemplo, se puede aplicar en según qué culturas o según qué circunstancias humanas. No sé, pienso que el hecho de no querer engendrar hijos puede ser más una pose por decir, bueno, como no estoy contento de esta existencia, lo coherente es no engendrar, y si estoy engendrando, pues soy incoherente. Bueno, esto se podría aplicar en según qué sociedades desarrolladas, pero pienso en qué países de África o de incluso de América Latina, en donde no se puede tener una natalidad controlada, responsable, pues decir eso no tendría tanto sentido, ¿no? O sea, veo que hay cosas que están muy desde un tipo de pensamiento europeo, occidental, pero que habría que también hacer algunas aplicaciones a otros contextos que son distintos. Y luego ver también la diferencia entre lo que es el plano óntico, qué feliz de existir, qué buena esta existencia en el plano óntico. Claro que sí, es la única posibilidad que tenemos de existir, pero en el plano ético, ahí hay, bueno, otra mirada, al menos por mi parte. Contesto a... Creo que hay algún micro abierto que está teniendo. Sí, Con ahora eso no. del quietismo, que no es una antropología ni quietista ni conformista, o sea, eso siempre es... Alfredo siempre negó que el realismo existencial fuera, porque claro, como nos invita a asumir lo que somos, nos puede llevar a ese conformismo. Pero Alfredo siempre negó que fuera una antropología conformista, sino que el ser humano también tiene que seguir avanzando. Con el tema de los engendramientos y tal, Alfredo en la glosa dice que tenemos mucho de animal y de vegetal. Muchas veces las posturas estas vitalistas son biologicistas y eso también lo tenemos que asumir, no solo a nivel individual como seres existentes, sino como humanidad existente.
O sea, porque la humanidad existente muchas veces en todo el tema de los engendramientos se puede llevar por lo instintivo, muchas veces. Entonces, y ahí, por eso algunas veces el tema de las tasas de natalidad se controlan o no se controlan. Eso serían otros temas que habrá que discutir, pero que muchas veces es la parte también esa instintiva y vitalista del ser humano, de que la vida sigue engendrándose o recreándose a través de ella, ¿no? Y desde el punto de vista, que el último tema que tratabas, que era el tema de lo ético y el tema de lo óntico. Evidentemente, cuando nosotros introducimos el tema de la ética, nosotros estamos introduciendo la reflexión sobre lo que es correcto o incorrecto, lo que está bien y lo que está mal. Muchas de nuestras acciones, cuando nos las hacemos, nosotros o podemos juzgarlas como acciones incorrectas porque provocan daño. Claro, y esos son frutos de la libertad. Y la libertad del ser humano es limitada, porque muchas veces no estoy aquí poniendo la intención de hacer daño per se, porque hay acciones que son de ese tipo. Pero hay otras, como diría también Jasper, que se nos escapan a nosotros. O sea, que nosotros hacemos una acción y sin intencionalidad ninguna podemos estar provocándole un daño a alguien, que desde el punto de vista ético ya es, podemos nosotros juzgarla como mala. Pero resulta que mi libertad es limitada y yo no puedo acotar todas las consecuencias que mis acciones pueden tener. Entonces, también me tengo que reconocer limitado en ese aspecto, de que puedo provocar daño consciente o inconscientemente. También, cuando desde el punto de vista retrospectivo nosotros miramos la historia, desde el punto de vista óntico, y como vamos a ir viendo en el libro, cuando se vaya desarrollando los temas del libro, vamos a descubrirnos que somos fruto de esa historia. Y esa historia no ha sido no ha sido siempre buena y no siempre ha sido mala, desde el punto de vista ético. Desde el punto de vista óntico, nos ha llevado a que existan unos seres concretos en esa historia, que además van a estar inmersos en unas circunstancias y en un mundo que también los va a condicionar. Y con unas personas que también. Es verdad que queda la dimensión de conciencia y de libertad para poder caminar por otros derroteros. Pero muchas veces, y no estoy hablando aquí de determinismo, ¿no? Pero sí que muchas veces estamos condicionados en nuestras acciones y en lo que somos. Y claro, nosotros podemos juzgar la historia desde el punto de vista ético, pero esa historia ya nosotros no la vamos a cambiar. Esa historia ya no podemos hacer nada por mejorarla. ¿Qué es lo que nosotros podemos cambiar y qué es lo que nosotros podemos mejorar? Las consecuencias que ha llevado a esa historia, cómo nosotros podemos actuar para corregir aquello que vemos que de alguna manera está denigrando y deshumanizando a los seres humanos. Eso es lo que a nosotros nos toca cambiar o trabajar por eso. E incluso Alfredo decía que, y ahí también como, se relacionaba con el tema del personalismo, es todo el tema de amar al otro, porque en el fondo somos consecuencias y frutos de esa historia. Y sin él, yo no estoy, y sin mí, él no estaba. Entonces, trabajemos en conjunto para poder arreglar esta situación. Y que estas situaciones, pues, en esa dimensión social que el ser humano tiene y que en el fondo estamos en un mismo destino que tenemos que nosotros que construir, pues ver cómo se le puede dar salida. Me parece que me he enrollado demasiado.